cooperativas que dan préstamos. O sea que si uno tiene una cooperativa agraria, queda fuera. Si uno tiene una mutual de consumo, que queda fuera. Y bueno, y lo mismo pasa con los contadores que hacen impuestos, por ejemplo, y no hacen estas actividades que están en esta diapositiva, quedan afuera. Bueno, tenemos dos apartados. El apartado uno, el título lo puse entre paréntesis porque lo puse yo, la resolución no habla de ningún título, pero son en general actividades de mandato. Nos habla de la compra-venta de inmuebles cuando el monto involucrado sea superior a 700 salarios. Eso daría un importe aproximado, salario mínimo vital y móvil, ¿verdad? Eso daría un importe aproximado a 317, perdón, está mal, no son 317.000, sino 317 millones, ahí faltan tres ceros. Eh, no, perdón, el salario es 317.800, hay que multiplicarlo por 700. Eh, O sea, quedaría un inmueble que son montos muy bajos, prácticamente da un departamento. Si uno multiplica 317.000 por 700 salarios, da 221 millones de pesos. 221 millones de pesos en una cuenta así redonda serían 150.000 dólares. Un lindo departamento, pero no estamos hablando de ninguna vivienda fastuosa. Eh, Fíjense que los límites entonces son muy bajos. La administración de bienes u otros activos cuando el monto involucrado sea superior a 150.000 salarios. La administración de cuentas bancarias, de ahorros de valores cuando el monto involucrado sea 50 salarios. Y después vienen los dos últimos que no tienen un mínimo en salario, sino que caen en todos los casos. La organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y la creación y operación y administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y la compra-venta de negocios jurídicos y o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. Bueno, acá, por ejemplo, el inciso cuarto del apartado uno. Uno, a veces algún cliente viene y dice, voy a constituir una sociedad, vos la podrías patrocinar. Bueno, tengamos en cuenta que por patrocinar una sociedad nos convertimos en sujeto obligado. Entonces tenemos que evaluar costos y beneficios, ¿no? Eh, el inciso 2, el otro día me decía un colega, yo era síndico de un concurso. La empresa concursada pasó a quiebra y por supuesto el síndico, como corresponde en la ley, pasó a ser el administrador de los bienes de la quiebra. O sea que estaría en el inciso 2, pasó a ser un sujeto obligado. Esto es peor, ¿no? Porque uno no puede decidir, ahí pasa no por voluntad propia. Entonces, bueno, todas estas actividades. Yo creo que acá es una de las desprolijidades que trae la reglamentación, la resolución 42. ¿Qué se pretende perseguir? Se pretende perseguir, ¿ustedes se acuerdan de este caso de Leonardo Fariña, el que se había casado con Karina Olga, que era un contador también bastante mediático, que terminó preso porque tenía mandato para comprar un inmueble en zona de frontera y en una operación en donde no se podían justificar los fondos con los cuales se compraba ese inmueble, creo que era en Mendoza, si no me falla la memoria. Pero estábamos hablando de miles de dólares, no, no, no de este tipo de operatoria por montos muy pequeños, ¿verdad? Esto yo creo que tendría que ser revisado porque el agravante es que los que están en el apartado 2 que vamos a ver enseguida, no, pero los que están en el apartado uno además tienen que contratar un revisor externo independiente. O sea que si yo tengo que hacer de ahora en más patrocinar una sociedad para la constitución de una sociedad, y si yo me dedico a eso y hago cuatro por mes es una cosa. Ahora, si yo no me dedico a eso y me viene una cada 2 o 3 años, lo tengo que pensar, ¿verdad? Porque los costos asociados probablemente resulten que el collar sea más caro que el perro.
Bueno, y después vamos al apartado 2. El apartado 2, sí, es una actividad profesional, se trata de la auditoría de estados contables con fines generales de las siguientes entidades. Las enunciadas en el artículo 20, o sea, si soy auditor de otro sujeto obligado, caigo siempre. Y las no enunciadas en el artículo 20, pero que según el estado de resultados auditado posean ingresos por actividades ordinarias iguales o superiores a 4.000 salarios valuados a la fecha de cierre del ejercicio. Dos observaciones. Primero, 4.000 salarios. Bueno, en el caso de que estoy justito tendré que hacer bien el cálculo. Enseguida vamos a ver la forma de hacerlo, pero en forma grosa son $1.000.000 más o menos. Este, muy poco, porque se imaginan que el que se dedica a lavar dinero, o sea, darle apariencia lícita a un dinero que es ilícito, no va a hacerlo por el 100% de los ingresos, no es que está aparentando que $1.000.000 son lícitos cuando esas ventas no existieron, ¿verdad? Supongamos que, por decir un porcentaje cualquiera, esté lavando el 10% del dinero, o sea, que si vende $1.000.000, $100.000 son lavados, son productos del lavado, no existieron esas ventas, sino que se están incorporando en forma ilícita. $100.000 es nada, digamos, a nivel mundial el lavado de dinero genera fondos por 2 billones de dólares, o sea, por 2 millones de millones de dólares. $100.000, no, ni siquiera llega a ser una raya del tigre, ¿verdad? Primera observación. Segunda observación, cuando la norma habla de estados de resultados auditados, está usando el tiempo pretérito, ¿verdad? O sea, son los estados de resultados que ya han sido auditados, no los que están sujetos a auditoría. Con lo cual, tenemos que tomar siempre el estado de resultados del ejercicio anterior. Bueno, la resolución 635, entiendo yo con buen criterio, trata solamente las actividades del apartado 2. ¿Por qué? Porque las actividades del apartado 1 no es ejercicio profesional, ¿verdad? Eso lo puede hacer cualquiera, salvo el patrocinio para la constitución de una sociedad, que hay que ser contador o abogado, pero cualquiera puede vender o comprar un inmueble por mandato, administrar bienes de un tercero, administrar cuentas bancarias, etcétera. Bueno, como dije antes, los estados contables que se tienen en cuenta son los estados contables del ejercicio inmediato anterior al ejercicio objeto de la auditoría y el salario mínimo vital y móvil que se toma de acuerdo con la resolución 42 es el vigente al 31 de diciembre del año calendario anterior y al 30 de junio del año calendario corriente. Vale decir que si la empresa cierra el ejercicio en el primer semestre, de enero a junio, toma el salario mínimo del 31 de diciembre del año anterior. Y si la empresa cierra su ejercicio en el segundo semestre, de julio a diciembre, toma el salario mínimo del 30 de junio del año corriente, pero siempre referido a los estados contables del ejercicio anterior. Y en caso, digamos, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil fija el salario para todos los meses, pero nosotros no tenemos que tomar el salario mínimo vital y móvil vigente al cierre del ejercicio, sino el 31 de diciembre del año anterior y el 30 de junio del año corriente. Y en caso de no coincidir con el cierre del ejercicio, se ajusta por inflación por los meses de desfasaje. Veamos un ejemplo. Yo soy contratado para hacer la auditoría del ejercicio que va a cerrar el mes que viene. Me contratan hoy. Auditoría al cierre del 30 del 9 del 25. Tengo que comparar los ingresos de los estados contables del 30 del 9 del 24, ¿verdad? Los estados contables auditados son los del 30 del 9 del 24. ¿Con qué salario mínimo vital y móvil lo comparo? Como cierra en el segundo semestre, lo comparo con los del 30 del 6 del 24, ¿verdad? Si el ejemplo fuera marzo, los compararía con el 31 de diciembre del año anterior. Pero como no coincide el cierre del ejercicio, solamente coincide cuando cierro en diciembre y en junio. Como no coincide el 30 de junio
y tiene 3 meses de desfasaje con el 30 de septiembre, tengo que actualizar el salario mínimo al 30 de junio por 3 meses para llevarlo a moneda homogénea del 30 de septiembre del 24. Lo actualizo por el IPC. ¿Se entiende esto o queda alguna duda? Porque esto es una Sí, se complejidad entiende. innecesaria, pero así es como se debe hacer. ¿Queda claro? No se escuchó una voz que no me acuerdo, no entendí si dijo que sí o que no. Sí, profe. Sí, se Perfecto, entiende, profe. perfecto. 10 puntos. Bueno, nos interesa saber quiénes son los sujetos obligados. Tenemos 4 diapositivas porque recordamos que si somos auditores de un sujeto obligado, automáticamente nosotros pasamos a ser sujetos obligados. Acá no está textualmente lo que dice la ley, sino que está resumido, ¿verdad? Por ejemplo, el inciso 1 dice entidades financieras autorizadas por el Banco Central que operan bajo la ley tal, ¿no? Nosotros lo reducimos, cosa de que si uno tiene alguna duda, tiene que ir a ver el inciso concreto de la ley y la resolución específica que afecta a cada categoría de sujeto obligado para ver si la resolución específica restringe el alcance. Las resoluciones específicas son muy fáciles de encontrar porque están ordenadas en el mismo orden que está el artículo, los distintos incisos del artículo 20. Cuando ustedes van a la normativa de la UIF, si quieren lo vemos enseguida. Dejo de compartir esto y voy a compartir un navegador para buscar. eh, Enseguida comparto el navegador para mostrarles cómo buscar la normativa específica de la UIF. Bueno, entonces googlean WIF, enseguida les va a aparecer la página de la WIF. Acá tiene registrarse por primera vez, para los que no están registrados, acceso al sistema de reporte de operaciones, para los que tengan que hacer un ROS, constancia de inscripción, si se las exige alguien. Pero lo que nos interesa acá es la normativa. La normativa tenemos leyes, decretos, resoluciones WIF, tratados, nos interesan las resoluciones de la WIF y hay 3 tipos de resoluciones. Para cada tipo de sujeto obligado, aplicables a todos los sujetos obligados. Por ejemplo, la definición de qué es una persona política expuesta es una resolución de este tipo, ¿verdad? Y las resoluciones generales, como por ejemplo este, acá dice funcionamiento y estructura organizativa del organismo, sanciones que aplica la UIF, pero nos interesa esta para cada tipo de sujeto obligado, cómo está ordenado. Incisos 1 y 2, inciso 3, los remesadores de fondo, inciso 4, o sea que es muy fácil de encontrar. Dejamos de compartir. Bueno, entonces decía, casas y agencias de cambio, remesadoras de fondos, transportes de caudales, custodia o resguardo de fondos, emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y o pagos, proveedores no financieros de crédito, no previstos en otros supuestos de este artículo, operadores del mercado de capitales, acá tenemos los agentes de negociación, los agentes de liquidación y compensación, los agentes colocadores de fondos comunes de inversión, los fiduciarios financieros, etcétera. No cualquier fiduciario, los fiduciarios de un fideicomiso financiero tenemos ahí. Las plataformas de financiamiento colectivo autorizadas por la CNB, las aseguradoras, los intermediarios de seguro autorizados por la Superintendencia de Seguro de la Nación y productores que operen en seguro de vida con ahorros y seguros de retiro, mutuales y cooperativas. Recuerden que antes dije, mientras hagan operaciones de préstamos eh, u otro tipo de operaciones financieras, ¿no? O ayuda económica para las mutuales. Las sociedades de capitalización, ahorro que requieran dinero o valores al público con la promesa de adjudicación o entrega de bienes, por ejemplo, los planes de ahorro previo. Los proveedores de servicios de activos virtuales, esto es novedoso,
los juegos de azar, el corretaje inmobiliario, la compraventa de obras de arte, antigüedades, o la exportación, importación, elaboración e industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas. Acá venimos los abogados, los contadores y escribanos, únicamente cuando a nombre y por cuenta de sus clientes preparen o realicen transacciones de las siguientes actividades. No las vamos a volver a leer porque estas son las del apartado uno. Y agrega, en el caso de los contadores, ahí estoy en el párrafo amarillo, quedan comprendidas las demás transacciones señaladas la confección de informes de auditoría de estados contables. Y después viene el párrafo que habla del secreto profesional, que tampoco lo vamos a leer porque ya lo discutimos antes, en contraste con el artículo 14. Seguimos, quienes por cuenta de sus clientes actúen como agente creador de personas jurídicas. Esto podría ser un contador también, pero podría ser, pero no está en el artículo 10, perdón, en el inciso 17 que trata de los contadores. Personas jurídicas actúen como director, apoderado, socio o similar, provean domicilio legal, comercial o postal y actúen como fiduciarios de un fideicomiso no financiero. Eh, el 19, los registros públicos y los organismos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, de propiedad automotor, prendarios, etcétera. Esto no nos interesa tanto porque no podemos ser auditor de estos registros. El 20, el Banco Central, la FIB, la Superintendencia del Seguro, la CNB y el INAES. El 21 y 22 están derogados. Fíjense qué curioso, están derogados por decreto, una ley, digamos. Debería requerirse una ley para derogar parcialmente una ley, ¿no? Pero dejaron, quién sabe qué lobby emplearon, en dónde. Me llama la atención porque el inciso 22 era muy útil en operaciones de autos de lujo. Muchas veces puede haber operaciones sospechosas, ¿verdad? Si alguien va a comprar un Porsche, se supone que la concesionaria debería este, solicitar información sobre el origen de los fondos. Y por último, la regulación de deportes profesionales, llámese la AFA, ¿verdad? Hay otros deportes profesionales, pero el, el apuntado por excelencia es la AFA. Y las asociaciones o entidades afiliadas. Afiliadas a la AFA son los clubes de fútbol, pero cuando vamos a la resolución específica, lo restringe a las dos primeras divisionales. Podría haber cambios en el ejercicio corriente. Podría ser que yo analicé qué pasó el año pasado, pero cuando estoy haciendo la auditoría, el cliente cambia de actividad. A lo mejor era un transporte de cargas y se transforma en una transportadora de caudales. ¿Sí? Bueno, entonces en ese caso, si hay un cambio de actividad, tendría que aplicar la normativa de prevención. O podría ser que analicé el año pasado, qué pasaba el año pasado, había vendido menos de 4.000 salarios, pero mientras estoy haciendo la auditoría se prevé que este ejercicio que estoy auditando vaya a superar los 4.000 salarios. Entonces, en ese caso, acá hubo una negociación con la UIF. eh, la UIF pretendía que en la resolución 635 no nos basemos en los estados contables auditados, el verbo en pretérito lo habían puesto ellos, sino que nos basemos en el presente ejercicio. Eh, la- Como dije antes, la resolución 635 se consensuó con la UIF. Se le explicó que eso era imposible. Nadie, cuando antes de terminar el ejercicio, tiene que empezar la auditoría, y nadie sabe, mientras está corriendo el ejercicio, si la empresa va a superar o no los 4.000 salarios. Hay casos que son claros, digamos. Sí. Soy auditor de IPF, estoy seguro que va a superar. Pero hay casos que están en el límite. Y como vimos, las obligaciones son muchas. Y no es lo mismo entonces el costo de una auditoría donde hay que aplicar prevención que el costo de una auditoría donde no hay que aplicar prevención. No es lo mismo. Entonces,
a veces muchas veces pasa, bueno, estoy haciendo un presupuesto. ¿Hay que aplicar prevención o no? Tengo que fijar en el balance del año pasado, no puedo estar esperando que la empresa termine el ejercicio para pasarle un presupuesto. Bien, la UIF pretendía eso. Bueno, se llegó a negociar, no, vamos a hacerlo sobre el ejercicio anterior y eventualmente, si durante este ejercicio las ventas aumentan, lo que tendrá que hacer el contador es lo que dice el segundo recuadro. Deberá, dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que detecte la situación sería que cambia de actividad, o la fecha de emisión de su informe, perdón, que cambia de actividad o que pasó a vender más de 4.000, o la fecha de su informe de auditoría, lo que ocurra primero, deberá informar a la UIF incrementos de ingresos que resulten inusuales y dejar constancia escrita de los elementos de juicio reunidos. Bueno, fíjense ustedes que ante una situación de esta naturaleza, yo no tengo la obligación de tener el manual, hacer el informe de autoevaluación de riesgo, capacitación, etcétera, etcétera, sino que simplemente tengo que informar a la UIF si los incrementos son usuales o son inusuales. Nada más que eso. Ni siquiera tengo que informar operaciones sospechosas. Entonces, ¿qué pasa? Si este año, mientras estoy haciendo la auditoría, superó los 4.000 salarios, para el año que viene ya sé que voy a ser sujeto obligado. Para el año que viene sí surgen todas las obligaciones. Bueno, el enfoque, como dijimos, es un enfoque de riesgos. Cuando presentamos las principales novedades en forma sintética, hablamos de que el enfoque actual es un enfoque basado en riesgo. ¿Qué es un enfoque basado en riesgo? Bueno, es un enfoque por el cual tengo como fin identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavado de activo y confeccionar un informe técnico de autoevaluación de riesgo. O sea que primero tengo que evaluar los riesgos de que cada uno de mis clientes lave dinero. Y luego, hecho este primer paso, tengo que hacer mi propia autoevaluación de riesgos. O sea, ¿cuáles son los riesgos de que si mis clientes lavaran dinero, yo no lo detecte? Eso es, en forma simplificada, adoptar un enfoque de riesgos de prevención de lavado. Y para el enfoque de riesgo, para todos los sujetos obligados, se deben tener en cuenta cuatro factores. Repito, estos factores son comunes para cualquier tipo de sujeto obligado. Muchas veces uno va a ver que estos factores no son aplicables tanto al contador, pero bueno, como son iguales para todos, está así. El riesgo puede ser por mis clientes. No es lo mismo tener un cliente que la empresa está a 3 cuadras de mi casa que tener un cliente cuya matriz está en un país que está en la lista negra del Gafi, ¿verdad? No es el mismo riesgo, claramente no es el mismo riesgo. Si no lo queremos llevar a una situación tan extrema, no es lo mismo tener un cliente en Buenos Aires, por dar una ciudad, que tenerlo en la zona de triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, ¿verdad? Que es una zona sospechada de que se producen situaciones de financiación del terrorismo. Muchas veces dan ejemplos también con Rosario, yo como soy rosarino lo voy a evitar, ¿verdad? Pero es verdad, eh, en Rosario están las famosas bandas que operan con el narcotráfico, entonces es una zona de riesgo mayor que otra localidad en donde eso no ocurre. En cuanto a servicios, depende del servicio que uno presta, hay mayor o menor probabilidad de conocer las operaciones. Acá los servicios siempre son de auditoría, con lo cual no hay mucha variedad. Canales de distribuciones donde, de qué forma presto los servicios, si en forma presencial o en forma remota o mixta. Y la zona geográfica se refiere a dónde estoy prestando el servicio.
esto como una síntesis y podemos leer cada uno de los cuatro factores. En cuanto al cliente, tenemos que tener en cuenta los antecedentes, actividades, comportamiento, volumen o materialidad de las operaciones, regularidad y duración de la relación profesional. Si cada 2 o 3 años va cambiando de auditor, es un cliente de más riesgo que si es un cliente que tenemos desde hace 20 años. Propósito y naturaleza esperada de la relación. Si el cliente me busca para que tenga un asesoramiento integral, a su vez, yo lo voy a conocer mejor y por lo tanto me representa menos riesgo que si solamente me busca para que le haga la auditoría. La residencia, antes hablamos de dónde está ubicado mi cliente, la nacionalidad, el nivel de ingresos o patrimonio, el carácter de persona humana o jurídica, la condición de PEP, persona expuesta políticamente, el carácter público o privado y su participación en el mercado de capitales o asimilables, cosa que mitiga el riesgo. Los servicios, los riesgos de lavado de activo y financiación del terrorismo asociados a las actividades específicas. Recuerda, las actividades específicas son las mencionadas en los apartados 1 y 2 que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Las operaciones de mandato o la auditoría. Canales de distribución, los riesgos de lavado de activos asociados a los diferentes modelos de distribución utilizados, presencial, por internet, telefónica, entre otros. En general, nuestra actividad es presencial. Y la zona geográfica, los riesgos de lavado de activos asociados a la zona geográfica en la que ofrece sus servicios tanto a nivel nacional como internacional. El análisis asociado a este factor de riesgo de lavado comprende las zonas en las que presta su servicio el contador, así como aquellas donde se desarrollan las actividades específicas del cliente. Bueno, tenemos que hacer un informe técnico de autoevaluación de riesgo. Este informe se hace cada 2 años. Y la metodología con la que se hace este informe debe ser cambiada o actualizada cada 4 años. Tenemos que tener en cuenta los distintos factores de riesgo identificados, la diapositiva anterior, la información suministrada por la UIF u otras autoridades competentes, los resultados de las evaluaciones nacionales de riesgo. Argentina tiene una evaluación nacional de riesgo que tiene 3 o 4 años, se puede buscar, si lo googlean lo van a encontrar rápidamente. Este, Les diría que si el que quiera meterse un poco más en detalle en el asunto puede buscarlo, el que no quiera meterse tan en detalle alcanza con las guías que preparó la Federación para hacer este, para cumplir con toda esta normativa. Y otros documentos en los que se identifican riesgos vinculados con los servicios que presta, tipologías y o guías elaboradas por organismos nacionales o internacionales. Por ejemplo, yo estoy inscrito desde hace 15, 20 años en la UIF. Este, no importa la antigüedad, cualquiera que esté inscrito, cada tanto le llega una comunicación de la UIF que dice, mire, entre a la página donde ahí va a haber una nueva tipología de lavado de dinero que hemos encontrado. Eh, Esta autoevaluación de riesgos, perdón, yo antes hablé de las guías de la FAPSE, que las pueden encontrar en la página de la FAPSE, después si quieren puedo compartir la pantalla para ver cómo buscarlas. Eh, hay casi 10 guías de la FAPSE para cumplir con toda esta normativa. La que está pendiente, que vamos a hacer antes de que venza, por supuesto, es el informe técnico de autoevaluación de riesgo. Esa guía todavía estamos trabajando en eso. Bueno, podrá ser revisada por la UIF porque tiene que ser remitida a la UIF, tiene que ser actualizada cada 2 años, la metodología debe ser revisada cada 4 años, lo habíamos dicho, y deberá ser remitido a la UIF antes del 30 de abril de cada año que corresponda a la presentación. Y la primera presentación vence el 30 de abril del 2026, la ley salió en el 2024, o sea que la primera autoevaluación de riesgos comprende los periodos 2024-2025 y se presenta en abril del 26. La metodología va a haber que cambiarla entonces
en abril del 28, ¿verdad? Y cumpliría 4 años. El contador debe adoptar políticas, procedimientos y controles para cumplir con lo mínimo. Asegurar que los clientes y beneficiarios finales no se encuentren en el REPET. Llamadita, ¿qué es el REPET? Es el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, antes de iniciar la relación profesional. Vamos a ver esto cómo, porque lo tenemos que hacer y lo tenemos que documentar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a compartir un navegador. Bueno, todavía estoy en la página de la Wi-Fi en el navegador, ¿ven? Pero entonces yo acá pongo repet y se me llenó solo repet.justicia.gov.ar y se me abre el repet. ¿Qué tengo que hacer? Yo cada vez que tomo un cliente digo, ¿usted cómo se llama? A ver, usted se llama Guillermo Español. Se llama Guillermo, qué papelón si llego a estar, ¿eh? Se llama Guillermo Español y dice, no hay resultados para esta búsqueda de personas. No hay resultado para esta búsqueda de entidades. Entonces, ¿qué hago? Imprimo la pantalla, no en papel, se puede imprimir en PDF y lo guardamos como un papel de trabajo, por si el día de mañana tenemos una inspección de la UIF, cumplimos con haber revisado que nuestros clientes, personas jurídicas y los directores y accionistas de nuestros clientes, personas humanas, no están en el REPET. Si yo pongo, ahí puse ABR, ¿verdad? No hace falta poner el nombre completo. Con poner algunas letras ya busca todos los que contienen esas letras. ¿Sí? Yo estaba por poner Abraham. Bueno, acá hay dos que tienen Abra entre, entre algunos de los datos. Este lo tiene el nombre, Mohamed Al-Gabra. O sea que si el día de mañana viene Mohamed a su estudio, este, ustedes tienen que prender una alerta, ¿verdad? Y ya que estamos en un navegador, vamos a la página de la Federación. Página de la Federación. Acá arriba, ven que tienen menú, arriba a la derecha. Bueno, en ese menú, entonces normas argentinas, acá arriba a la derecha también. Normas argentinas. Tenemos normas y otros pronunciamientos profesionales, código de ética, contabilidad nacional, contabilidad nacional antes del 1 del 7 del 24, que empieza a regir la RT 54, contabilidad internacional, auditoría nacional, auditoría internacional. Y acá tenemos prevención del lavado de activos. Las normas, vamos a encontrar la resolución 635 y el material de apoyo, encontramos todas estas guías. ¿Recuerdan antes cuando le dije tenemos en síntesis todas estas obligaciones? Bueno, por suerte, ante todas estas obligaciones tenemos guía, modelo de párrafo a incluir en las cartas convenio, modelo de párrafo a incluir en las cartas de manifestaciones de la dirección, guía para elaborar programas de trabajo para aplicar en sujetos obligados y en sujetos no obligados, guía para el informe especial del contador sobre reporte de operaciones sospechosas, guía para la elaboración de un manual, guía para aplicar procedimientos reforzados para identificar a clientes de alto riesgo, guía para elaborar matrices eh, de identificación y evaluación de riesgo, guía para elaboración de una matriz, esto, perdón, este es de los clientes, y el último es guía para elaborar la matriz de autoevaluación de riesgos del contador. Bueno, dejamos de compartir esto, seguimos con el PowerPoint. Vimos que es el REPET, entonces B. Controlar en forma permanente el REPET. Después vamos a ver qué es en forma permanente, porque el monitoreo, la frecuencia del monitoreo, depende de cómo hayamos calificado, con qué riesgo hayamos calificado a cada cliente. Cada cliente puede tener riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, y el monitoreo varía en función de esa calificación. Enseguida lo vamos a ver.
Aplicar la normativa vigente en materia de PEP en relación a sus clientes y a los beneficiarios finales. Beneficiarios finales son personas que posean como mínimo el 10% del capital o del derecho a voto. Eh, Cuidado con esto, advertencia. En las guías de la FAFSE se deslizó un error, todavía no lo corregimos, y dice 20%, pero cuidado que es el 10%, ¿no? Anótense por ahí que está bien la filmina, es el 10% y no el 20% como dicen las guías de la FAFSE. Entonces, un beneficiario final puede tener el 10% en forma directa. Nosotros pedimos el listado de accionistas, todos los que superen el 10% son beneficiarios finales, o puede tener el 10% en forma indirecta. Vamos a suponer que hay una sociedad controlante que tenga el 90%, tenemos que preguntar entonces quiénes son los propietarios de esa sociedad controlante y si hay alguno que tenga más del porcentaje tal que teniendo el 90% da más del 10%, también es un beneficiario final. Eh, Muchas veces yo podría no ser el contador de la controlante, entonces podría no llegar a poder acceder a esa información. Bueno, entonces en ese caso, como beneficiarios finales, tomo a los directores del ente. Bueno, estábamos en el D, realizar una debida diligencia de todos sus clientes. Ahí tenemos otro llamadito. ¿Qué es una debida diligencia? Es lo que hasta ahora se llamaba conozca a sus clientes, know your client. Eh, la política se aplicó siempre, simplemente le cambiaron la denominación. En vez de conozca a su cliente, tenemos que hacer una debida diligencia. Identificar y verificar en forma continuada, conforme a lo establecido en la presente resolución 42, a los clientes y sus beneficiarios finales, en la medida que vayan cambiando los directorios y accionistas, tenemos que volver a hacer la debida diligencia. Aceptar o rechazar a los clientes de alto riesgo y fundamentar. Aceptar o rechazar a los PEP extranjeros y fundamentar. Calificar y segmentar a todos los clientes de acuerdo con los factores de riesgo. Yo decía antes que puede ser bajo, medio y alto y después vamos a ver las consecuencias. Realizar una debida diligencia continuada de todos los clientes habituales y mantener actualizados sus legajos. La resolución hace una distinción entre clientes habituales y clientes ocasionales. Inapropiadamente dice que los clientes eh, ocasionales son los que operen con una frecuencia mayor a un año. O sea que si uno se atuviera a esa definición, un cliente de auditoría sería ocasional, porque nunca se hace más de una auditoría por año. Sin embargo, como es una tarea repetitiva, pacíficamente aceptamos que la auditoría es una actividad habitual y por lo tanto tenemos que hacer una debida diligencia continuada o un monitoreo continuo, también lo podemos llamar. Analizar y registrar las operaciones inusuales. Recuerdan ustedes que hay que tener un registro de operaciones inusuales. Detectar y reportar las operaciones sospechosas, si las hubiera. Vamos arriba a la derecha, formular los reportes sistemáticos a la WIF, ya vamos a ver cuáles son. Establecer alertas y monitorear todas las operaciones o transacciones con un enfoque basado en riesgo. Colaborar con las autoridades competentes. No aceptar o desvincular a los clientes con expresión de las razones que fundamentan tal decisión. Garantizar estándares adecuados en la selección y contratación de empleados y colaboradores y controlar su cumplimiento. Desarrollar una capacitación en materia de prevención para el propio sujeto obligado y para sus empleados y colaboradores. Registrar, archivar, conservar la información y documentación de clientes, beneficiarios finales, operaciones, transacciones y otros documentos requeridos. Evaluar la efectividad de su sistema de prevención de lavado a través de una revisión externa independiente. Esto solo es para el apartado 1. Solamente, ahí dice diapo 7, no, eso está mal la referencia. Es de la diapositiva donde estaban las actividades. Recordamos que el apartado 1
son las actividades de mandato. Esto, si nosotros como contadores hacemos alguna de esas actividades de mandato, tenemos que contratar un rey. Y si hacemos solamente auditoría, no estamos obligados a contratar un rey. Ese tener en consideración en sus análisis de riesgo a los países que se encuentran identificados en el GAFI, en la lista negra o en la lista gris, y aplicar medidas de debida diligencia reforzada a todas las relaciones profesionales con personas de las jurisdicciones identificadas en el GAFI como de alto riesgo, lista negra, o sujetas a un llamado a la acción, lista gris. Bueno, el manual que tenemos que tener, no presentar a la UIS, pero tenerlo a su disposición, tiene que tener como mínimo las políticas, procedimientos y controles previstos en la diapositiva anterior. El manual debe ser revisado cada 2 años y debe estar disponible para los empleados y colaboradores con constancia de su recepción. Tengo 10 empleados, tengo que tener firmado que los 10 recibieron el manual y compromiso de cumplimiento. Y disponible para la WIF en todo momento. Este hiperlink que tienen ahí, ese vínculo que tienen ahí, lo lleva a lo que acabamos de ver en el navegador, en la página de la FAPSE. O sea, la guía para hacer el manual. Y acá me quiero detener un minuto. La guía para hacer el manual no es el manual. Les cuento porque hay un colega, hay un profesional que recibió una inspección de la UIF en la vigencia del anterior manual. El anterior manual era el informe número 5 del CENSIA. Entonces, cuando recibe la visita de la UIF, le dice, bueno, a ver, muéstreme su manual. Y el tipo que hizo, muy inteligente, fue a la página de la FAP, se agarró el informe número 5, lo imprimió y le dice, acá está mi manual. Entonces, la UIF, cuando lo lee, dice, yo, puntos suspensivos, entre paréntesis, completar con el nombre del profesional, cerramos paréntesis, en mi calidad de titular del estudio, tal. Eso no es un manual, eso es una guía para hacer un manual. Ni siquiera se había tomado el trabajo de poner su nombre en el manual. El manual hay que customizarlo, hay que adaptarlo a nuestro estudio, ¿verdad? La guía para hacer el manual es el 90%, pero hay que poner un 10% más para tener el manual. O sea, no le entreguen a la UIF la guía para hacer el manual porque le van a poner una multa. Como le pasó a este colega, digamos, no estoy hablando de lo que podría suceder, sino de lo que ya sucedió. Capacitación era otra de las obligaciones, recuerdan. La capacitación debe tener una frecuencia anual, debe alcanzar a los empleados y colaboradores del contador afectados a las actividades específicas, tanto el apartado 1 como el apartado 2. Debe conservar la constancia de las capacitaciones recibidas y llevadas a cabo. Las características de las capacitaciones tienen que ser con evaluación para que sean válidas para la WIP. Y tiene que existir la posibilidad de que sean requeridas las constancias, deben encontrarse a disposición de la UIF. Otra de las obligaciones era la documentación. Se debe documentar tanto la auditoría como la actividad específica que se haga en virtud del apartado 1, o sea, las operaciones de mandato. Se debe conservar por 10 años esa documentación desde la fecha del informe de auditoría. Documentación recabada durante el proceso de debida diligencia o conocimiento del cliente también se debe conservar por 10 años contados desde la fecha de desvinculación del cliente o del informe de auditoría, lo último. Se deben implementar mecanismos de atención a los requerimientos, o sea, no puedo responderle a la UIF que no estoy preparado para responder sus requerimientos. Y se puede conservar en soportes físicos o digitales, pero tienen que cumplir con dos condiciones. Tienen que estar protegidos contra accesos no autorizados y respaldados con una copia. La contratación de un rey
recordamos que es solamente para actividades específicas diferentes a la auditoría, o sea, para las del apartado uno. Este REI debe emitir un informe cada 2 años sobre la calidad y efectividad del sistema de prevención de lavado. Y el plazo para emitir los informes de REIS vence a los 120 días a contar desde el vencimiento del plazo del informe técnico de autoevaluación. El 28 de agosto fue el vencimiento de los informes de REI de prácticamente todas las actividades. El REI es un profesional universitario de cualquier profesión, no necesariamente contador, puede ser cualquier profesional universitario que tenga experiencia suficiente y se inscriba en el registro de revisores externos independientes en la página de la web. Yo, por ejemplo, soy rey de un banco, de una entidad financiera y algunas otras instituciones. Esto es una obligación nueva para el contador, pero es una obligación que rige desde el 2017 para las primeras categorías de sujetos obligados a tener REI. Fueron los bancos, las compañías de seguro y los emisores de tarjetas de crédito. Así que ya hace 7 u 8 años que venimos acumulando experiencia en esto. Bueno, como dije antes, los informes vencieron el 28 de agosto, no para los contadores, sino que los contadores recién van a tener que contratar un REI a partir del primer vencimiento del informe técnico de autoevaluación. En una diapositiva anterior vimos que la primera vence el 30 de abril del 2026, o sea que los primeros informes de REI vencen a partir del 28 de agosto del 2026. Perdón. La resolución dice que el primero vencerá el 31 de agosto del 2026, lo cual agrega confusión a la normativa, porque se supone que un vencimiento regular es el 28 de agosto, pero la resolución dice 31 de agosto, ¿viste? Dice que son 120 días y uno cuenta 120 días a partir del 30 de abril, es 28 de agosto. Este, no sé cuál fue la intención de la UIF de poner que el primero vence el 31 de agosto. Bueno, vamos a hablar un poco, 2 o 3 diapositivas sobre identificación, verificación y conocimiento del cliente. Tenemos que contar con políticas, procedimientos y controles que permitan un conocimiento suficiente, oportuno y actualizado de todos los clientes. Esto lo van a encontrar en el manual, o sea, cuando ustedes adopten el manual de acuerdo con la guía de la FAPSE, van a contar con políticas, procedimientos y controles que permitan este objetivo. Tenemos que realizar una debida diligencia continuada. Las medidas de debida diligencia se llevarán a cabo teniendo en cuenta los niveles de riesgo asignados a cada cliente. Tenemos que determinar el perfil transaccional del cliente, que ya hablamos de qué se trata. Tenemos que identificar y verificar la identidad antes del inicio de las relaciones profesionales, cosa que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Y si no existe la posibilidad de identificar al cliente, tenemos un impedimento para iniciar la relación profesional, no podemos llevar a cabo la relación profesional y tenemos que evaluar la emisión de un ROS. O sea, si vemos que un potencial cliente se muestra evasivo para brindar documentación, para dejarse conocer, podemos llegar a emitir un ROS y de hecho no podemos hacer una auditoría de alguien que no se muestra predispuesto a responder nuestras indagatorias. Los sujetos obligados no podrán aceptar clientes bajo nombre falso, parece algo bastante obvio. Bueno, ¿cómo conocer e identificar a los clientes? Tenemos 3 diapositivas para personas humanas, para personas jurídicas y para otras entidades. Personas humanas, alguno dirá, pero no le vamos a hacer auditoría a las personas humanas. Bueno, pero es aplicable para los directores y los accionistas y los beneficiarios finales de nuestros clientes. Así que tenemos que necesariamente conocer cómo se conoce o cómo se hace una debida diligencia de las personas humanas.
Tenemos que recabar nombre, apellido completo, tipo y número de documento que acredite la identidad, verificada utilizando información de registros públicos u otras fuentes confiables o la copia del documento. O sea que podemos tener la copia del documento, podemos entrar a, al Veraz, a otras páginas en donde encontremos datos de esa persona, o Quid Online, páginas que son gratuitas también, pueden servir entonces de respaldo. La nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, si tenemos fotocopia del documento, ya cubrimos los dos primeros ítems. El estado civil, muchos de estos datos se consiguen con un formulario donde nos firmen una declaración jurada, ¿verdad? Este nombre, apellido, estado civil, no hay forma de enterarse si no nos lo informa el cliente. CDI, domicilio real. El quid en los documentos de identidad más modernos está en el dorso. El teléfono y email, esto lo tiene que poner en la declaración jurada. La actividad laboral o profesional. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución WIF relativa a PEP. Acá nos bajamos de internet cualquier formulario de declaración jurada de PEP y le pedimos al cliente que firme si es PEP o no es PEP. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución WIF referida a la prevención de la financiación del terrorismo. Bueno, esta resolución, si ustedes la buscan, van a ver que prácticamente es igual a la referida al lavado de dinero, o sea que cumpliendo con las resoluciones, con la resolución presente que estamos analizando, estamos cumpliendo también con la de prevención de financiación del terrorismo. Y esto aplica al apoderado, tutor, curador, representante, garante, etcétera, en el caso de que lo tenga. Personas jurídicas, denominación o razón social, fecha y número de inscripción registral. Eso podemos tener copia del estatuto, cubrimos los dos primeros ítems. El quit, podemos buscar un formulario, una constancia de inscripción ante la FIP o ARCA. Domicilio legal, copias de instrumentos de constitución, teléfono e email, actividad principal. Ven que muchos de los datos los tenemos en el contrato o el estatuto, ¿verdad? Identificación de los representantes legales, o sea, última acta de asamblea. Identificación de los beneficiarios finales. Registro de accionistas. En el registro de accionistas tenemos esa información. Nómina de los integrantes del órgano de administración. Titularidad del capital social. Dar cumplimiento a la normativa en relación a los beneficiarios finales y dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución de la UIF en relación a la financiación del terrorismo, ya hablamos de eso. Y podemos tener otro tipo de cliente, del sector público nacional, provincial o municipal. Partimos de la premisa de que difícilmente se usa una empresa pública para el lavado de dinero. Con lo cual alcanza con identificar a la persona que solicita el servicio, que generalmente es el representante legal de la entidad, y acreditar su personería, o sea, el acta o decreto por el cual se la nombra. En los casos de fideicomisos, la prueba de su existencia, por ejemplo, el contrato, identificar al fiduciario, fiduciante, bueno, a todas las partes que forman el fideicomiso, identificar a los beneficiarios finales. Y en el caso de fideicomisos financieros, cuyos fiduciarios y colocadores son sujetos obligados, solo deberá identificar a los fiduciarios. Ya vimos que los fiduciarios de un fideicomiso financiero son sujetos obligados. ¿Por qué es esto? Porque el mismo fiduciario de un fideicomiso financiero tiene que aplicar las políticas de prevención de lavado de su fiduciante, ¿verdad? Yo hago un fideicomiso financiero donde los fiduciantes aportan, bueno, tengo que verificar cuál es el origen de esos fondos. En los fondos comunes de inversión, identificar a la sociedad gerente y depositaria, y en otras estructuras jurídicas deberemos aplicar las reglas generales para personas humanas o jurídicas según corresponda.
Bueno, antes dijimos que los clientes deben ser calificados y segmentados en base al riesgo. Y habíamos dicho que tenemos clientes de tres categorías diferentes: riesgo alto, medio y bajo. La debida diligencia debe ser, en el caso de riesgo alto, debida diligencia reforzada. Recordamos que tenemos una guía de la Federación para aplicar medidas de debida diligencia reforzada. En el caso de riesgo medio, la debida diligencia es media, y en el caso de riesgo bajo, la debida diligencia es simplificada. Vamos a ver que en la diapositiva 93 tenemos cómo se aplica la medida de debida diligencia de acuerdo a la categoría del riesgo. El riesgo relacionado con el cliente, bueno, repite un poco una diapositiva anterior, así que depende del tipo de cliente, de su actividad económica, el origen de sus fondos, el volumen transaccional, etcétera. Y siempre debemos categorizar como de riesgo alto a las PEP extranjeras y a las personas que tengan relaciones comerciales u operaciones relacionadas con países, jurisdicciones o territorios incluidos en la lista negra o en la lista gris del Gafi. Hay supuestos que implican un mayor riesgo, por lo tanto, si se dan estos supuestos, siempre tengo que categorizar de riesgo alto a este cliente. Las empresas pantalla, o sea, una empresa que la manejan personas que no tienen no son allegados míos, digamos, no tengo un contacto permanente con ellos. En otras palabras, podemos hablar de testaferros. Las actividades comerciales con uso intensivo de dinero en efectivo, excepto que estén incluidas en el artículo 20. En el artículo 20 tenemos la característica de que todos los sujetos incluidos ven pasar el dinero de sus clientes, ¿verdad? El banco, transportadora de caudales, el escribano cuando hace una escritura de compraventa, ve pasar el dinero con el cual se paga la operación, las tarjetas de crédito, todos ven pasar el dinero. Ahora, eh, si no es un sujeto obligado y tiene uso intensivo de dinero en efectivo, supermercado, estación de servicio, es un cliente que implica un mayor riesgo. Cuando la cadena de titularidad de la estructura jurídica parece excesivamente compleja, o sea que para llegar a ver quién es el beneficiario final, tengo un controlante de un controlante de un controlante de un controlante, y se pierde la cadena a ver quién es el verdadero propietario de la empresa. Personas procedentes de países, jurisdicciones o territorios que tengan debilidades en sus sistemas de prevención, identificados como proveedores de financiamiento o apoyo a actividades terroristas, como Irán, sujetos a sanciones, embargos o medidas de naturaleza similar aplicada por organismos internacionales, de bajo monitoreo intensificado conforme a lo establecido por el Gafi. Personas que operan con fondos de terceros, salvo que revistan la condición de sujeto obligado. Las SAS, que tienen muy mala prensa, cuando las transacciones se realizan a través de cuentas de titularidad distinta a la de los sujetos que participan en la operación. O sea, mi cliente compra un inmueble, pero en vez de pagarlo con su cuenta bancaria, lo paga un tercero. Eso implica automáticamente mayor riesgo. Bueno, recordamos que en la diapositiva 93 íbamos a ver cómo se hace la debida diligencia, simplificada cuando el cliente es de bajo riesgo, media cuando es de riesgo medio o reforzada cuando es de alto riesgo. Pero primero quiero hacer un paréntesis porque quiero ver si están las listas negras y la lista gris. Si no están, no están. Vamos. Les voy a mostrar cómo buscarlo, porque si no queda en algo que ustedes no van a poder aplicar. Entonces, para evitar eso, vamos a volver a compartir el navegador. Ahí estamos compartiendo el navegador. Y ahí vamos a poner
FATF, bueno, a mí se me completó solo, pues ya he entrado. FATF significa las siglas en inglés de Gafi, o sea, Financial Action Task Force, guión medio, Gafi, Grupo Acción Financiera Internacional, punto org. Bueno, acá vamos a tener que buscar un poquito, pero lo vamos a encontrar. Aquí está. Black and Green List. O sea, cuando decimos lista negra y lista gris, no estamos hablando de apodos informales, sino que es la misma terminología que usa el Gafi. Y como vemos, la lista negra es Corea, Irán y Myanmar o Birmania. Y la lista gris, bueno, son una serie de países, Argelia, Angola, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, quién sabe dónde quedará, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Laos o Lausania, Líbano, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Sudáfrica, Sudán, Siria, Venezuela, Vietnam, Islas Vírgenes de la Unión de la United Kingdom, del Reino Unido, y Yemen. Hay algunas que son de más categoría, digamos, tener un cliente de Mónaco, por ahí de un poquito más, está en la lista gris, pero preferiría tener uno de esos y no de Mozambique. Por lo menos si me invitan a conocer la Casa Central, es otro viaje, ¿verdad? Volvamos entonces, ya saben cómo acceder. Difícilmente nos pasa. A mí, yo hace 40 años que ejerzo la profesión y todos mis clientes son argentinos, ¿verdad? Pero si alguna vez les pasa, ¿de dónde vienen los clientes? ¿Dónde se origina? ¿Dónde está la controlante de nuestro cliente? Bueno, si estuviera en alguno de estos países, lista negra, lista gris, pasaría a ser, no digo no lo podemos tomar, pasaría a ser un cliente de alto riesgo. Bueno, ¿cómo hacer una debida diligencia simplificada? Lo primero que tenemos que decir es para cualquier tipo de debida diligencia tenemos que tener lo que ahí está escrito en forma vertical. Dice identificar y verificar la identidad de sus clientes. ¿Recuerdan esas diapositivas donde decía tenemos que pedir el documento de identidad, el domicilio, el email, el teléfono, estado civil, etcétera, etcétera? O el caso de personas jurídicas, el estatuto, la CUIL, la nómina de accionistas, beneficiario final, etcétera. Bueno, todo eso para cualquier tipo de debida diligencia que hagamos está incluido, ¿sí? Es necesario. Ahora, a eso hay que agregarle, fíjense que abarca los tres tipos de debida diligencia. A eso hay que agregarle alguna tipo de debida diligencia obligatorio, adicional u opcional. Vamos a suponer que tengo que hacer una debida diligencia simplificada. Yo podría conformarme con pedir la documentación que me exige las diapositivas 87 y 89, pero opcionalmente puedo requerir documentación relacionada con la actividad económica del cliente y el origen de sus ingresos, opcionalmente. Ahora, si la debida diligencia es media, eso que era opcional en la fila anterior pasa a ser obligatorio para la debida diligencia media. Y además, opcionalmente, podemos solicitar información y o documentación adicional que le permita entender, administrar y mitigar adecuadamente el riesgo. Y si la debida diligencia es reforzada, bueno, tenemos que cumplir con esas viñetas que tenemos en la columna de obligatorio. Tener documentación que acredite
el origen de los fondos, ingresos y patrimonios, solicitar otros documentos que le permitan conocer, entender, administrar y mitigar adecuadamente el riesgo, solicitar información adicional sobre el propósito que se le pretende dar a la relación profesional y constatar posibles antecedentes relacionados con lavado de activos y sanciones aplicadas a la UIF que la pueden encontrar en las resoluciones. Recuerdan que vimos tres categorías de resoluciones, donde yo le dije en la que está más abajo están las sanciones. Bueno, pueden buscarlas ahí. Recuerdan que en algún momento yo les dije, depende de cómo cataloguemos a nuestros clientes, la debida diligencia va a tener una frecuencia diferente. Bueno, acá lo tenemos en una diapositiva. Eh, Cuando el cliente es de alto riesgo, la debida diligencia continuada significa volver a reunir toda la documentación todos los años. El legajo se actualiza todos los años. Si es de riesgo medio cada 3 años y si es de riesgo bajo cada 5 años. No obstante, obviamente, si yo me entero que hay un cambio del paquete accionario, un cambio de directorio, etcétera, obviamente que busco la documentación, la última documentación disponible. Y la fuente para la actualización del legajo es, si el riesgo es alto, documentación. Si el riesgo es medio, información. Información es oral, la documentación es escrita, respaldatoria. Y si el riesgo es bajo, solo información. ¿Qué hago yo ahora que lo tengo que aplicar esto por primera vez? Tengo que hacer una lista. Yo en el estudio tengo 20 clientes. De los 20 clientes hay 18 que ni son del artículo 20 ni vendieron 4.000 salarios el año anterior. Y hay dos que me quedan, que me convierten en sujeto obligado. Uno es del artículo 20 y otro vendió el año anterior 4.000 salarios. Entonces, por esos dos solamente, no por los otros 18, por esos dos tengo que actualizar el legajo tal como me piden todas las diapositivas anteriores. O sea, por primera vez, primer año de aplicación. Si reviso mi legajo y completo todo lo que no tengo y que me piden estas diapositivas. Esta diapositiva quiere decir, obviamente, la resolución 42 y la resolución 635. Cuando el cliente sea un sujeto obligado, ahora vamos a entrar a cómo hacemos la auditoría. La modalidad de hacer la auditoría en un sujeto obligado, en el artículo del artículo 20, no es lo mismo que la modalidad para hacer la auditoría en un sujeto que me convierte en sujeto obligado porque vendió más de 4.000 salarios. Cuando es un sujeto obligado, yo tengo que cerciorarme que se encuentre inscripto ante la UIF. Si no lo debo reportar a la UIF, se llama reporte de información y cumplimiento. Curiosidad, no vamos a perder tiempo entrando a la página de la UIF, pero si yo entro a la página de la UIF, todavía no hay una aplicación para hacer este tipo de reporte. Eh, suponemos que la UIF lo va a implementar en algún momento, porque no es un reporte de operación sospechoso. Yo tengo que reportar que el transportador de caudales que quiere ser mi cliente no está inscrito ante la UIF. Y no dar inicio a la relación profesional cuando el cliente no se encuentre inscrito. No aceptación o desvinculación del cliente. En caso de que el contador no pudiera cumplir con la debida diligencia, no deberá iniciar o en su caso continuar la relación profesional y evaluará la formulación de un ROS. Y cuando el contador tenga sospecha de que existe una actividad delictiva de lavado y considere razonable que si realiza la debida diligencia se alertará al cliente, pues yo le pido información, le pido información, le pido información, entonces el cliente va a decir, uy, este se dio cuenta que yo me estoy dedicando al lavado de dinero. Entonces, podemos no realizar el proceso de debida diligencia siempre y cuando hayamos hecho un ROS. ¿Eh? Lo que no puedo es no hacer la debida diligencia ni el ROS. Aunque lo más prudente en este caso
no es no hacer la debida diligencia y continuar la relación profesional, sino no continuar la relación profesional. Eso no está en la norma, es un consejo profesional simplemente. Vamos a los reportes sistemáticos. Hay tres tipos de reportes sistemáticos, dos anuales y uno mensual. Para que nos quedemos más tranquilos, el reporte sistemático mensual es para las actividades específicas del apartado uno, para las actividades de mandato. Para la actividad de auditoría solamente aplican los dos reportes sistemáticos anuales. El primero anual se llama Reporte Sistemático Anual de Entidades Auditadas. Para este reporte tengo que informar la denominación de la entidad auditada, solo aquellas que nos convierten en sujeto obligado. Recuerdan que yo le dije antes, tengo 20 clientes, hay 18 que no aplican. El reporte anual es solamente por las dos entidades, una era del artículo 20 y otra vendió más de 4.000 salarios. Bueno, solamente por esas dos entidades están incluidas en el reporte. De esas dos entidades les tengo que decir para cada una de ellas el total de activo, pasivo y patrimonio neto y el total de ingresos por actividades ordinarias, otros ingresos y resultado neto del ejercicio. Este reporte anual debe ser remitido a la UIF entre el 2 de enero y el 15 de marzo. La UIF primero prorrogó ese vencimiento, perdón, el primero vence en el 2025, pero ya habría vencido, pero la UIF lo prorrogó el primero al 31 de agosto y algunos se estarán alertando y diciendo, vence mañana. No, no vence mañana porque la UIF los prorrogó por segunda vez. No salió, no sacó ninguna resolución, sino que a todos los sujetos obligados nos mandó una comunicación que decía que se prorrogaba sin tiempo, o sea, hasta nuevo aviso. Eh, Incluye las auditorías concluidas en el año calendario anterior. Y ese año calendario anterior este, lo que hay que tener en cuenta para ver cuándo se concluyó la auditoría es cuándo es la fecha del informe. ¿Por qué la UIS viene prorrogando esto? Y yo hago el siguiente razonamiento. Esto rige desde el 1 de enero del 2024, ¿verdad? O sea, ejercicios iniciados el 1 de enero del 2024. Y el reporte hay que presentarlo para las auditorías cuya fecha sea del año anterior, o sea, del 2024. ¿Hay alguna forma de hacer una auditoría de una empresa cuyo ejercicio empezó el 1 de enero del 2024 y mi informe de auditoría sea del 2024, de algún día del 2024? Si el ejercicio empezó el 1 de enero del 2024, cerró el 31 de diciembre del 2024, salvo que sea un ejercicio irregular, ¿verdad? Cerró el 31 de diciembre del 2024, mi informe de auditoría necesariamente, como muy pronto, tendrá fecha 2025. O sea que este reporte que la UIF viene prorrogando no tiene ningún sentido porque va a estar en cero. No hay forma de que haga una auditoría de una empresa que cerró el ejercicio el 31 de diciembre del 2024 y la fecha de mi informe sea anterior al 31 de diciembre del 2024. ¿Se entiende mi razonamiento? El segundo reporte sistemático anual es este por el cual tenemos que dar información no de nuestros clientes, sino información nuestra. Información sobre el contador, nombre, domicilio, actividad. Una estupidez, ¿no? Porque si ya estamos inscriptos, todo eso, toda esa información la UIF la tiene. Cantidad de auditorías realizadas en el año en las que el contador haya participado como sujeto obligado, o sea, auditorías a sujetos del artículo 20 o que vendieron más de 4.000 salarios, según la fecha del informe de auditoría. Los tipos, persona humana, raramente, se hará una auditoría de una persona humana, persona jurídica o estructura jurídica como un fideicomiso, una UT, etcétera. O sea, no son personas jurídicas, pero se le puede hacer auditoría. Y cantidad de clientes que tenemos bajo estas condiciones. Y este tiene que ser remitido a la UIS también entre el 2 de enero y el 15 de marzo, pero se fue prorrogando y en la última prórroga se prorrogó en forma indefinida.
Después tenemos los reportes mensuales de actividades específicas que solamente son para informar las operaciones. De nuevo dice la diapositiva 7 porque esto estuvo sacado de un curso que era solamente específico de lavado. En todo caso, es la diapositiva 7 desde que empezamos a hablar de lavado. Apartado uno. Recuerden esto, importante, el reporte sistemático mensual solamente es para el apartado uno, no para la auditoría. Y el primer RCM se presenta entre el primero y el 15 de febrero del 2025, pero también se fue prorrogando. Y se refiere al mes de enero del 2025, pero repito, se fue prorrogando. Cartas acuerdo. Bueno, como dije antes, es obligatorio celebrar cartas de acuerdo cuando ejercemos bajo normas internacionales. Cuando ejercemos bajo RT 37 se pueden se pueden hacer o no. Si no se celebran, no hay ningún problema, pero es conveniente hacerlo para delimitar mejor la responsabilidad. Ya que la RT 37 dice que no es, no es obligatorio tener una carta de acuerdo, pero es obligatorio que el auditor tenga conocimiento de que ambas partes, tanto contador como cliente, conozcan sus obligaciones y responsabilidades. Y es difícil que el auditor pueda probar que sabe que su cliente conoce sus responsabilidades si no celebró una carta de acuerdo, o por lo menos si no hay un intercambio epistolar o de emails o como fuera, en donde el cliente reconoce sus responsabilidades. Eh, el contador hará saber a su cliente las responsabilidades de ambas partes en materia de prevención y se recomienda, no es obligatorio, pero en la resolución 635 recomendamos que se manifieste su conocimiento de que el contador, o sea, el conocimiento de nuestro cliente, de que el contador pueda exhibir o remitir sus papeles de trabajo a la UIF o a la justicia en caso de serle requerido y que en caso de ser detectado operaciones sospechosas se libera al contador de mantener el secreto profesional. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que yo haga un reporte de operación sospechosa y mi cliente me diga, pero si el artículo 20, inciso 17 dice que no estabas obligado a hacer un reporte de operación sospechosa porque podés ampararte en el secreto profesional. Bueno, si yo no pienso como mi cliente, o sea, si yo pienso que tengo que hacer un reporte de operación sospechosa porque prime el artículo 14, entonces para evitar alguna demanda por responsabilidad contractual, ya que hoy hablamos de responsabilidad contractual, vamos a usar el término, para evitar demandas por responsabilidad contractual, conviene que en el contrato de auditoría diga que yo estoy habilitado para hacer el reporte. Entonces después ya la discusión queda zanjada, porque si él firmó que a mí me deja hacer el reporte, ya no discutimos más si prime el artículo 14 o prime el artículo 20. Bueno, antes decía que el enfoque cambia en sujetos obligados o en sujetos no obligados. Antes de leer la diapositiva explico algo. Los sujetos obligados tienen su propia resolución 42. Por supuesto tiene otro número, ¿verdad? Pero cada uno tiene una resolución que tiene que cumplir. ¿Qué pretende entonces la UIF? Pretende que nosotros verifiquemos el sistema de control interno del sujeto obligado para ver si ha implementado bien la resolución que le aplica de acuerdo con su categoría de sujeto obligado. En cambio, los sujetos no obligados no tienen una resolución específica porque no son sujetos obligados, así que en los sujetos no obligados, la resolución 42 trae una lista de operaciones a las que debe prestársele atención. Dicho esto, vamos a la lectura. En los sujetos obligados tenemos que evaluar el cumplimiento de las normas que la UIF hubiera establecido para dicha categoría de sujetos obligados a través de una revisión de control interno. Y el resto de las operaciones no alcanzadas por la revisión de control interno, ahí aplicamos procedimientos sustantivos. Por ejemplo, un banco tiene su propia normativa para operaciones activas, para operaciones pasivas, pero por ahí es una operación de comprar un inmueble, un bien de uso. Bueno, ahí aplicamos pruebas sustantivas,
para quedarnos tranquilos de que los fondos con los que está adquiriendo el inmueble son fondos genuinos. En sujetos no obligados, bueno, primero tenemos que preguntarnos, probablemente sea un sujeto no obligado, pero que voluntariamente tiene un sistema de control interno, como si fuera un sujeto obligado para prevenir el lavado de dinero. Bueno, por supuesto, cuando hay un buen control interno, nosotros nos soportamos evaluamos ese sistema de control interno para que sea más de menor alcance la aplicación de las pruebas sustantivas. O sea que podemos voluntariamente basarnos en ese control interno o no. Pero sí tenemos que considerar los riesgos relacionados al cliente y los riesgos y los criterios básicos incluida en la lista de circunstancias a la que hacía referencia antes, que está en el artículo 24. ¿Vieron cuando fuimos a la página de la FAPSE que vimos que hay una serie de guías? Bueno, la guía para hacer auditoría en sujetos no obligados replica ese artículo 24 y nos indica para cada una de esas circunstancias cómo encararla, cómo hacer la auditoría que atienda a cada una de las circunstancias. Bueno, y por último, los sujetos no obligados, pero que poseen política y procedimientos, ya lo expliqué antes, nos podemos basar en el control interno para achicar el alcance de las pruebas sustantivas. Si el contador encuentra una operación inusual, dejará constancia en el registro de operaciones inusuales, que es un registro nuevo que estamos obligados a llevar y que hay en la guía para cómo confeccionar un registro de operaciones inusuales. La FAPSE nos dice cómo diseñarlo, o sea, qué columnas poner. Solicitar al cliente la justificación económica, jurídica, financiera, comercial o de negocios de dicha operación y evaluará si la operación inusual tiene o no el carácter de sospechosa y si la respuesta es positiva, evaluaremos reportarlo de acuerdo a lo que creamos acerca del secreto profesional. Acá hubo una corrección, en el plazo para completar los procedimientos hubo una corrección de la resolución 42 implementada por la resolución 635. Para reportar una operación, si es de lavado de activos, tenemos 90 días corridos. La resolución 42 decía desde que ocurre. Y pero imposible, si yo hago una auditoría de un balance de diciembre y la operación sospechosa ocurrió en enero y a lo mejor en abril, cuando vencería el plazo, yo no estoy haciendo auditoría todavía. Entonces, esos 90 días, la resolución 635 corrige a la 42 y dice que son 90 días desde que la operación fue identificada por el contador o la fecha del informe, lo que ocurra primero. Pero si la operación es de financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva, tengo 24 horas. También la resolución 42 decía desde que ocurre. Imposible, tengo que ir a ver las operaciones de la empresa todos los días. Entonces, la resolución 635 dice desde 24 horas desde que la identificamos. Cuando identificamos una operación inusual, y si es de lavado, si es, perdón, de financiación del terrorismo, la tenemos que analizar ese día, desde que la identificamos, ¿eh? No desde que ocurre. Voy a decir algo poco académico. Si yo quiero tomarme no un día, sino dos, puedo decir que la operación inusual la conocí al día siguiente, ¿verdad? Pero esto no lo graben. Bueno, la ley y la resolución, tanto regulatoria como profesional, dicen que el contador debe abstenerse de informar al cliente y a terceros las actuaciones que se estén realizando. Y esta disposición legal no puede ser suprimida o limitada por algún acuerdo que asuma el contador con su cliente. Yo no puedo decir, hicimos un contrato de auditoría por el cual si yo encuentro una operación sospechosa estoy obligado a revelárselo al cliente. No, no puedo porque prima la ley por sobre el acuerdo de las partes.
En la carta de dirección deberemos incorporar manifestaciones en la confirmación escrita, como un elemento adicional para el contador. Ahí tienen otra de las guías de la FAPSE, así que no nos vamos a extender en esto. Y finalmente, para ir terminando, ¿cómo impacta esto en el informe de auditoría? Puede ser que haya operaciones sospechosas que no distorsionen y que no generen incorrecciones en los estados contables, o sea, que estén contabilizadas adecuadamente. Pero en cualquiera de los casos yo no puedo revelar en el informe de auditoría que la causa para emitir un informe modificado es la existencia de operaciones sospechosas, pues si lo pongo en el informe de auditoría se lo estoy revelando al cliente. Entonces, en sujetos obligados, me pregunto, ¿existen limitaciones al alcance que impiden concluir sobre la existencia y funcionamiento del control interno implementado por la entidad en materia de prevención? Bueno, si contesto que sí, me pregunto, ¿puede sustituirse por un enfoque sustantivo? Si contesto que sí, no hay problema. Si contesto que no, entonces puede ser que haya tenido limitaciones al alcance y tenga que modificar mi informe, ¿verdad? Con una salvedad por limitaciones al alcance o eventualmente por una abstención. Pero tengo que decir que tuve limitaciones al alcance para examinar determinadas afirmaciones de los estados contables. Nunca decir que alguna de esas afirmaciones podía tener operaciones sospechosas. Si existen incumplimientos, bueno, evaluar si están reflejados en los estados contables. En la medida que estén bien reflejados, el informe será favorable. Y si existen limitaciones para evaluar los incumplimientos, a las disposiciones de la UIF, bueno, también tendré limitaciones, y tendré que emitir también un informe modificado si no puedo obtener evidencia. Y tanto en sujetos obligados o no, puede ser que haya emitido un ROS. Si emití un ROS, tengo que evaluar el impacto, eh, pero insisto con esto, no expresar en el informe de auditoría que emití un ROS, pero sí, si es necesario modificar la opinión, modificarla, pero diciendo que hay incorrecciones y no que las incorrecciones originan una operación sospechada de lavado. En los sujetos obligados debo emitir una carta con recomendaciones de control interno, donde se describen las debilidades en materia de prevención. La UIF te obligó a hacer esto, vos esto no lo implementaste como dice la UIF, hay debilidades, se las informo al cliente solamente, no a la UIF, es para uso exclusivo de la entidad y la UIF lo podrá pedir, pero no es que ni la entidad ni el contador lo deben remitir a la UIF. Bueno, nos quedan 10 minutos. Recuerden que en la última diapositiva está mi dirección de mail, en donde pueden consultarme cualquier duda, sea para el examen o para el ejercicio profesional, la que quieran, con todo gusto. Y en estos 10 minutos que nos quedan podemos hacer los casos relativos a prevención de lavado. Son los casos de número 13. Número 13. Yo les diría que vamos a empezar, después vamos a ver cuáles llegamos a hacer de los demás, pero vamos a empezar por el 18. Dentro del caso 13, el número 18. Ahí tienen una serie de clientes nuevos que podemos llegar a tomar y tenemos información en dos columnas, la actividad de nuestro cliente y cuánto fueron las ventas del ejercicio anterior. Tenemos que decir si esos clientes nos convertirían o no en sujetos obligados. Lo hacemos juntos. La agencia de cambio, cuyos ingresos fueron 1.500 salarios mínimos, ¿nos convierten en sujetos obligados? Ya que no No, sé. no. Sí, porque la agencia de Sí. cambio es un sujeto obligado del artículo 20. Entonces, aunque no haya vendido 4.000 salarios,
nos convierte a nosotros en sujeto obligado. ¿Sí? Esto es importante, no es que se tienen que dar las dos condiciones, que sea un sujeto obligado y que haya vendido más de 4.000, sino que los sujetos obligados siempre nos convierten en sujeto obligado. Los sujetos no obligados siempre y cuando hayan vendido más de 4.000. Entonces, la agencia de cambio sí, la carpintería No, no, el bingo no sé. sí, porque explota juegos de azar, es un sujeto obligado. La ferretería, No, no. Empresa de telecomunicaciones, Sí, porque sí, vendió más de 4.000 salarios. Y transporte de cargas, no. no. Transporte de caudales sí, transporte de cargas, no. Bueno, este me interesaba en particular. Ahora vamos con vamos en orden. Ahora, siempre el caso número 13. Hacemos los 5 primeros y los corregimos entre todos y posiblemente los demás queden de tarea. Vamos con el primero, solución A, B o C. sí, Sí, sí. Bien, bien. ¿El segundo, verdadero o falso? Segundo, falso. Falso. Quien está en relación de dependencia no tiene absolutamente ninguna obligación de prevención. Tercero, verdadero. sí, eso es
la definición de lavado hay varias definiciones, ¿verdad? Pero esa es una de las definiciones de lavado de activos. Este, justamente, etimológicamente, el lavado de activo viene de hace 100 años prácticamente, en la época de la ley seca en Estados Unidos, estaba prohibido vender alcohol. Los Vieron las películas de Los Intocables, Al Capone, Frank Nitti, todos estos malhechores que vendían alcohol. El dinero sucio lo tenían que lavar para poder seguir invirtiéndolo, para poder usarlo. Este, y entonces lo que se les ocurrió es poner lavanderías, porque la lavandería tiene la particularidad de que podían facturar lo que querían facturar, no tiene clientes identificados. No tiene materia prima. Si yo vendo televisores, tengo que comprar la misma cantidad que vendo, ¿verdad? En cambio, la lavandería yo podía blanquear el dinero, lavar el dinero que querían. De ahí viene money laundering o lavado de dinero. Es una denominación internacional. En algunos países, como España, por ejemplo, se le llama blanqueo de capitales, ¿verdad? Pero en casi todos lados se le llama lavado en función de ese motivo histórico. Bueno, y coincide con esa definición, ¿verdad? El cuarto, ¿verdadero o falso? Falso, Sí, Falso. falso. Bien. ¿Y el quinto, verdadero o falso? verdadero. Verdadero. Vamos a ver, dice, si el contador presta un servicio diferente a la auditoría de estados contables de propósitos generales, conforme las normas establecidas en la RT 37, por ejemplo, una certificación literal, a una entidad cuyos ingresos del ejercicio anterior exceden los 4.000, está obligado a aplicar la resolución 635. Algunos contestaron verdadero, eso es falso. Cuidado con esto, la única actividad, excepto las actividades específicas del apartado 1, la única actividad incluida en el apartado 2 es la auditoría de estados contables de propósitos generales. Por lo tanto, no entran ni la certificación de estados contables, ni la revisión trimestral de estados contables, ni los servicios especiales, ni los servicios relacionados, ni los encargos de aseguramiento del capítulo 5. Ni siquiera entran otras auditorías, como podrían ser auditorías de estados contables con propósitos específicos, como un estado contable preparado por lo percibido o de acuerdo con bases fiscales, o una auditoría de estados contables resumidos. Todo eso queda afuera. No tenemos ninguna obligación para servicios profesionales de ese tipo. El único servicio profesional que nos obliga es dentro del apartado 2, ¿no? Sacamos la del apartado 1. Dentro del apartado 2 es la auditoría de estados contables de propósito general, que es el capítulo 3, sección A. Ni siquiera el capítulo 3, secciones B, C y D. Bueno, estamos en horario, quedan algunos casos, esos otros casos ustedes evaluaremos si los dejamos para examinar o si los quieren hacerlo como autoevaluación y consultarme las dudas o mandarme las soluciones y yo lo corrijo, no hay ningún inconveniente. Eh, eso lo puedo consultar con la directora de la carrera, cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, por ahora... Primero preguntar si queda alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Por mi parte, no, profe. Bueno, si no hay dudas No, ahora, profe. tienen el mail por si se plantearan dudas en el futuro. Muchas veces pasa que uno en el momento no tiene dudas, pero a medida que empieza a profundizar en el tema, van surgiendo, ¿verdad? Así que queda abierto el mail por cualquier cosa. Y lo segundo, bueno, agradecerles por compartir estas 8 horas, tema, temas áridos de auditoría, ¿no? No es que aplicamos procedimientos y controlamos arqueos, controlamos diferencias de inventario, sino que nos pusimos en algunos temas áridos de la auditoría que por ahí se has empezado. Espero que lo hayan llevado de la mejor manera posible. Muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana y hasta cualquier momento. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Hasta la próxima.